Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos en un vivo de emergencia, ¿sí? Porque la idea era empezar a plantear, a sostener, ¿sí? Estos vivos los jueves a la noche. Y bueno, nada, surgió de alguien a quien quiero mucho y que confía en mí, en mi espacio de consultorio, ¿sí? Lo que en este caso en puntual estamos hablando por parte de un acompañamiento dentro de lo que es entre sesión y sesión de terapia sistémica, que es una versión más de consultorio de lo que son las constelaciones familiares. En sí, concretamente, es poder comprender cuáles son nuestros valores personales, cómo esos valores personales a veces se coartan, ¿sí? O sea, están limitados con los valores de nuestra familia y con los valores de nuestra cultura, nuestra religión, metacultura, o sea, la cultura por encima de la cultura, porque a veces puede suceder que es la cultura del barrio, la cultura de la familia, la cultura de la pareja, la cultura de la zona, la cultura del país, la cultura del continente, lo que fuera, ¿sí? Entonces, en concreto, la idea es que surgió conversando con esta persona, eh, ¿qué pasa con el miedo al que dirán? ¿Sí? Por esto es que está esta promesa demasiado, con estándares demasiado altos, que es la promesa esta de que después de estos 30 minutos te va a pesar un poquito menos lo que digan los demás de vos, más si las cosas que dicen intentan dañarnos, ¿sí? Esto lo conecto con esta persona que me traía este miedo al que dirán, que es un miedo que tenemos todos, porque va conectado con esta idea de ser rechazados, de no ser aceptados, de que somos animales sociales y que necesitamos estar junto a otros. Hola Betty, ¿cómo estás? Voy a tratar de no saludar a todos, me estoy recontra contento con esto. Y gracias para todos por estar conectándose. Y la idea es seguir el tema y no desviarme porque lo quiero hacer lo más cortito posible y que a ustedes les sirva en el menor tiempo posible y obviamente a quien lo venga a ver le sume también. Entonces, hablábamos de este miedo al que dirán y todos tenemos esta sensación de qué pasa si yo le digo esto, qué pasa si yo me comparto mis sentimientos más profundos, mis miedos, ¿sí? ¿Qué pasa si a este fulano o a esta fulana, ya sean mis padres, ya sean mis parejas, mis hijos, lo que fuera, incluso imágenes de autoridad, personas que respeto mucho y que tomo muy en cuenta su opinión? Y a veces esas personas, así como tomo muy en cuenta esa opinión, no me tratan tan bien. Y suele pasar. Tenemos personas en nuestra vida que por ahí el trato no es bueno, ya sea por las relaciones que tengamos, por la calidad, por el tipo de relación, ya sea porque es familiar, porque es un jefe, porque es lo que fuera. La idea de todo esto es que a vos te sirva este conjunto de tips para que por lo menos estés un poco más tranquilo, un poco más tranquila a la hora de enfrentarte, chocarte o que la vida o las situaciones te lleven a que recibas un mensaje negativo de otras personas y no te afecte tanto, ¿sí? Esto no significa volvernos ni más egoístas, ni más hijos de puta, ni nada. No es la idea, ¿sí? La idea es por lo menos estar un poco más centrado en nosotros, ¿sí? Y quedarnos un poco más tranquilos. ¿Cómo conectamos esto del miedo al que dirán, ¿sí? Primero arrancamos con esta palabra que es miedo, ¿sí? Es una palabra que hoy en día la usamos un montón, ¿sí? Para un montón de cosas. Tengo miedo de esto, tengo miedo de que no me quieran, tengo miedo de salir y que la gente me mira raro, mira si me pongo este color, mira si esto no está bueno. Y tenemos esta sensación de... Nos enseñaron en nuestra cultura, con un bagaje judeo-cristiano, que tenemos, ¿sí? Que tener en cuenta al otro. Y se hace un poco muy difícil, ¿no? Seguir la vida que yo quiero, pero a la vez tratando de contentar a los demás. Mamá, papá, vamos a arrancar con la lista de siempre. Entonces, cada vez que hablamos de miedo, ¿sí? Hablamos de una creencia, no vamos a ponernos en frases muy utilizadas, la idea es ir un poco más a lo sencillo y a lo cotidiano. El miedo es creer que merezco lo malo, ¿sí? Yo cuando tengo miedo de que contar mis sentimientos y que se me rían en la cara, ¿sí? Va de la mano de que yo solamente veo la posibilidad de merecer maltrato, ¿sí? Esta idea siempre está fundada en experiencias del pasado, muchas veces en conclusiones que obtuvimos de la niñez y que no actualizamos a lo largo de nuestras vidas. Por eso mismo, cada vez que pensamos en mamá y papá, la sensación, la relación
que asimilamos inconscientemente es una relación entre unos 5 y 10 años. Cuando yo pienso en mi mamá o pienso en mi papá, yo siento que no le puedo decir esto porque no estoy en mi lugar. En realidad ya soy un adulto hecho y derecho, pero se me olvida que pasó mucha agua debajo de este puente y se me confunden un poco los roles. Aclarado esto, ¿sí? Aclarado esto de la idea del miedo en sí, vamos a empezar a basarnos en por lo menos 4 formas, al menos las que yo conozco, ¿sí? Que son las formas en que tenemos de recibir un mensaje negativo. La primera forma, ¿sí? Es ser el absoluto culpable del mensaje negativo que recibe. ¿Cómo es esto? Si viene alguien y me dice, no, qué feo que sos, Daniel, no puedes salir así, ¿sí? Lo que esta persona me está planteando, muy en el fondo, es como una idea generalizada. Nos juntamos con un montón de personas y concluimos que vos sos feo y no deberías de salir hacia la calle. Esa es la idea inconsciente que muchas veces escuchamos, cuando en realidad esta persona lo que nos está intentando decir es, para mí sos feo, no sos de mi agrado y por eso juzgo que deberías de no vestirte así. El tema es que se nos olvida esa diferencia y tomamos como una verdad absoluta, ¿sí?, la idea de esta persona. Por lo tanto, nos declaramos culpables, nos declaramos responsables de lo que le hacemos sentir al otro. Cabe destacar, ¿sí?, que estos sentimientos que suelen aflorar ante los mensajes negativos, ¿sí?, hay que tener en cuenta 2 momentos, que si no los sabemos distinguir, nos van a hacer mucho mal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo en cuenta que lo que me dice el otro, ¿sí?, genera en mí un sentimiento, y ese sentimiento, ¿sí?, es una interpretación o es una forma, ¿cómo lo puedo decir? Es como un disparador. Si yo no entiendo que eso es un disparador, yo voy a confundir que eso es una realidad. Si viene una fulana y me dice, Dani, sos feo, ¿sí?, yo voy a creer que viene a atacarme a mí, ¿sí?, y desde ese lugar me hace, ¿sí?, me genera un rechazo al cual, si yo sigo ese impulso, me voy a defender, voy a atacar, lo voy a mandar a miércoles, lo que fuera. Entonces es necesario comprender que cuando una persona nos genera algo, ¿sí?, lo que en realidad hace es disparar algo por dentro nuestro que está asociado a otras cosas, ¿sí?, esta sensación de pertenecer, de cumplir, de lo que fuera. Entonces, para pasar en limpio esto último que acabo de aportar, ¿sí?, fíjate que el otro cuando te apunta y te señala, despierta quizás ideas tuyas que no te gustan de vos mismo, de vos misma, y que de no tener presente esto, crees que te están hablando una verdad absoluta, ¿sí? Entonces dijimos, el primer paso es, la primera forma de tomar su mensaje negativo es ser el absoluto culpable. Dani, vos sos feo, ¿cómo puedes salir hacia la calle? ¿Sí? Entonces yo tengo que salir a tratar de ser más lindo, a compararme con otras personas, a amargarme, a avergonzarme, a sentirme culpable, a lo que fuera. El segundo paso o la segunda forma de mirar estas perspectivas de las otras personas es culpar al otro, ¿sí? Las perspectivas, de estos mensajes negativos. La primera era culparme a mí mismo porque yo soy feo y no tendría que haberme dado cuenta de que no tenía que haber salido feo, porque mirá, la gente me va a mirar y me va a decir. La segunda forma de mirar un mensaje negativo es culpar a los demás. Y esta frase es muy común, es, che, Dani, qué feo que sos. ¿Y vos? ¿Y no te miraste en el espejo? ¿Y vos cómo venís a decir que sos feo con esa ropa que tenés, con ese peinado que tenés? Solemos tener esos guiños, esas cuestiones astutas, así que muy probablemente la aprendimos en un recreo de preescolar, de primer grado, pero que hoy en día no nos sirven en un mundo de adultos. Y que malgasta el vínculo, la relación, de acuerdo a ese evento de que por ahí esa persona dijo el mensaje, tiró ese mensaje negativo, porque lo supo explicar como el traste, no tiene los recursos para decirlo de una forma asertiva o que genere interés en mí para tener en cuenta, y por eso mismo genera rechazo y nosotros intentamos defendernos. Nadie, ¿sí?,
juzgo yo, que nadie, ante la sensación de que alguien viene y nos expone, vamos a intentar querer quedar bien con esas personas. O sea, cuando alguien te expone y dice, mira lo que estás haciendo, lo primero que buscas es defenderte, porque nos sentimos expuestos. Y esto es muy importante a la hora de querer compartirle algo a otra persona, porque muchas veces creemos que maltratándolos, gritándolos o diciéndoles cómo vas a hacer tal cosa, si la está haciendo, es porque creyó erradamente, concluyó de forma muy pobre que eso era lo mejor que se podía hacer. Y si yo te trato mal, yo trato mal a esa persona, muy probablemente no va a entrar en un estado de conciencia tal que diga, che, pará, Dani me está gritando y en realidad si me estás gritando es porque hay algo que yo no veo y debería de ver las mejores... No hay chance. No va a suceder de esa forma. Entonces, culpar a otros, ¿sí? Sirve en algunas situaciones en donde nos sentimos expuestos y tratamos de correr el foco. No es la forma ideal. La tercera forma, ¿sí?, de poder recibir un mensaje negativo es empezar a detectar y prestar atención, ¿sí? Remarco, prestar atención a mis sentimientos y a mis necesidades. Yo sé que esto es como que suena un poco como Namaste y esas cosas que yo respeto mucho, ¿sí? Esta movida espiritual que está re buena, pero vamos a bajarlo un poco más a tierra firme y a palparlo en nuestro día a día, ¿sí? Si viene esta persona y me dice, Dani, qué feo que sos, antes de reaccionar me tomo 2 segundos y pienso por adentro. ¿Cuál es la sensación que me está generando esta persona? ¿Qué sentimiento me está despertando esta persona cuando me dice esto? ¿Me siento rechazado? ¿Me siento no aceptado? ¿Me siento cuestionado? ¿Me siento invalidado? De repente hay un montón de sentimientos que podemos detectar ante esa reacción. El gran problema es que a nosotros como cultura no nos enseñan a tener un amplio léxico o un conjunto amplio de palabras para poder identificar qué significa sentirme bien y qué significa sentirme mal. Entonces a la hora de sentirme mal es, no me gusta, me hace sentirme así, mira cómo me pones y bla 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 bla, y reaccionamos, ¿sí? Lo que intento acercarte desde este lugar es empezar a distinguir qué es lo que estás sintiendo por adentro, si te sentís rechazado o rechazada, si te sentís invalidado, si te sentís coartado, limitado, afectado, expuesto, porque identificando ese sentimiento que vos reconozcas por adentro, te va a dar la primera puerta de salida, ¿sí? No de escape, sino de solución, que es ¿qué necesito? Cuando yo distingo qué es lo que siento, automáticamente sé lo que necesito. Si siento rechazo, lo que necesito es aceptación. Si siento enojo, lo que necesito es calma. Si siento exposición, lo que necesito es contención, ¿sí? De repente es bastante sencillo poder aplicarlo, pero en el día a día, en medio del fogonazo, del enojo y qué sé yo, las primeras veces vas a empezar a pensar cómo te sentiste, que necesitabas un poquito más tarde. Pero date el permiso, ¿sí?, de empezar a hacerlo tarde para cada vez ir ajustándolo un poco más, y te puedo asegurar que a la tercera o cuarta vez ya vas a estar haciéndolo en el momento. No demanda mucho, no tenés que estar años y años enojándote más tarde. No, para nada. Entonces, como tercera forma de mirar lo negativo es detectar, ¿sí?, qué es lo que siento y qué es lo que necesito. Bajo este criterio, ¿sí?, si seguimos con esta idea de che, Dani, qué feo que sos, es, che, pará, fulana o fulano, siento, ¿sí?, que me estás atacando, o siento que me estás exponiendo, o siento que me estás comparando, ¿sí?, con alguien que no sé con quién es, ¿sí?, y necesito saber qué estás intentando hacer, ¿sí? O en todo caso, solamente perdón porque estoy yendo al cuarto paso, ¿sí? Este tercer paso tiene que ver con detectar qué siento y detectar qué necesito. Siento que me estás exponiendo, necesitaría que me des alguna explicación. ¿En qué te basás para estar diciéndome esto? Necesitaría que me des un poco de contexto para saber por qué me estás tratando como estás tratando, o necesito que empieces a recordar todas las que te traté bien para ver si realmente necesitas tratarme de esta forma en este momento puntual, ¿sí? Pero de repente ya
por sentarme a sentir 2 segundos y pensar en lo que necesito para no sentirme como me hicieron sentir, entre comillas, ya me da una pauta interna de estar un poco más tranquilo y decir, hay una solución, ¿sí? Que no necesito una reacción y complicarla, cagarla un poquitito y después arrepentirme a largo plazo. La cuarta forma de mirar esta cuestión negativa, y para mí es la más importante porque es la que nos deja un poco más tranquilos, porque en términos futbolísticos le deja la pelota a los pies al otro, es qué está sintiendo esta persona que me dice que soy feo, ¿sí? Y qué necesita. Y es muy importante, en todo caso, preguntarlo de antemano. Cuando viene esta persona y dice, che, Ani, qué feo que sos. Ok, ¿qué es lo que sentís cuando me decís que soy feo? Ya de entrada, sí, ya esto es disruptivo. Ya no, la otra persona muy probablemente no se esperaba una pregunta así. Y en términos de necesidades es preguntarle de qué manera podría ser yo, ¿sí? O tener en cuenta esto que te está pasando a vos para que no nos vuelva a pasar. Es simple, ¿sí? Pero genera un nivel de complejidad y de interés, ¿sí? Que es como si yo no aceptara el ataque y lo convirtiera en algo en lo cual yo podría ayudarte, ¿sí? Es súper interesante porque en la medida que lo apliques te vas a dar cuenta, primero en la conversación con vos mismo o con vos misma, te vas a dar cuenta que no hay lugar para darte manija, para complicarte, para atacarte, para cuestionarte, para compararte y para demás cosas, sino decir, che, para. ¿Qué estoy sintiendo? Poné, no sé, yo toco la guitarra, ¿sí? Estoy tocando la guitarra y digo, che, esto es una miércoles, no sirvo para esto, para. ¿Qué estoy sintiendo? Frustración. ¿Qué necesito para no sentir frustración? Habilidad. Pero sos habilidoso y la verdad es que no practico mucho como para desarrollar esa habilidad. Empieza a verse la solución de una forma muy concreta y muy sencilla. Y esto en una conversación con otras personas, de repente ya muestra un nivel de interés de nuestra parte que al otro le cambias un poco el juego y lo dejas un poco pensando, ¿sí? Es una realidad que, esto compartiéndolo con esta persona que hablamos hace un ratito, era como, bueno, pero a veces se podría llegar a complicar. Primero practicalo, ¿sí? Primero empezá a tenerlo en cuenta. Primero detectar en qué momentos reaccionás y te haces culpable, en qué momentos empezás a culpar al otro respecto a estos mensajes negativos, en qué momentos empezás a distinguir qué siento y qué necesito, y después en un nivel un poco más avanzado en este juego de estar atento, de estar alerta, empezar a pensar y a distinguir qué es lo que siente el otro, ¿sí? Y qué es lo que el otro necesita. Algo que tengo acá anotado, ¿sí? Algo que tengo acá anotado y que quería remarcar a modo de tip como para concluir todo esto y que nos sirva. Es muy importante que en términos de reacción interna para información nuestra, es que nos hagamos el ejercicio de preguntarnos, quizás después del encuentro, de la confrontación, de la situación donde alguien viene a decirnos algo que nos ataca, que nos daña, lo que fuera, es decir, che, ¿a quién me hace acordar esta persona? ¿Me hace acordar a mi vieja, a mi mamá? ¿Me hace acordar a mi papá? ¿Me hace acordar a algún compañerito de cuando era chico? ¿Me hace acordar a alguna pareja, a alguna expareja, a algún hijo? ¿A quién me hace acordar que me hace sentir como si fuese esa persona y por eso reacciono de la forma que reacciono? Este es un tip muy interesante porque de repente empieza a demostrar qué es eso que no es que el otro gatilla, no es que el otro nos hace poner como nos hace poner, sino que despierta, ¿sí? Un viejo dolor, una vieja conclusión, un miedo, una creencia, como veníamos hablando al principio, que si encontramos por dónde viene la mano, digo, ok, empiezo a tener presente que este fulano no es mi papá. Por lo tanto, no necesito darle tantas explicaciones. Un segundo tip, antes de cerrar, ¿sí? Me gustaría aclararte ¿qué es lo que, porque era una pregunta importante y no quería que se me pase, porque también me la han hecho en varias ocasiones.
es ¿qué pasa si este miedo tiene que ver con una relación que ya no va más? O cómo es que la planteo, o cómo es que hago para poder empezar a hablar de esto en una relación que quizás está malgastada, sea el tipo de relación que sea, ¿sí? Primero hay que tener presente que en este tipo de relaciones hay como una cuota de promesas incumplidas, ¿sí? Hay como un historial de respuestas astutas que nunca respondieron lo que preguntamos, ¿sí? Y esto, conectándolo con el vivo anterior, es importante, lejos de hablar de un perdón y dejar que hacer como si nada pasó, ¿no? Es usarlo a favor, ¿sí? En términos de sentimientos y necesidades del otro, decir, che, mira, siento, ¿sí? Rechazo o he sentido esta misma sensación en las últimas 3 conversaciones que tuvimos. Las últimas 2 veces que nos reunimos pasó lo mismo. La última vez que vos me prometiste esto, hiciste tal cosa, por lo tanto no cumpliste con lo que me dijiste. Y esta información es muy útil decirla en términos puntuales, no el siempre, no el nunca, no a veces, no, sino es, che, hubo una vez, en todo caso, que vos hiciste tal cosa, hubo una vez que vos me prometiste que no me ibas a tratar de esta forma si hablábamos de este tema y te pusiste mal, ¿sí? Lo que yo quiero que hagas o que tengas en cuenta o necesito que tengas en cuenta en esta conversación es que lleguemos al final de esta discusión para lograr construir una solución en vez de siempre irnos por la tangente por el mismo problema. Cada vez que hablamos, no, porque tu mamá, no, metiste a mi mamá. Y es la misma curva que nos hace salirnos del camino de la conversación que buscamos tener. Esto, ¿sí? Es lo que intentaba compartirte y prometerte. Espero que te haya sumado. Estoy tratando de hacer los videos lo más cortito posible para que quede como un video chiquitito y lo puedas ver cuantas veces te haga sentido o te sume. Y en la medida que quieras compartir, más que bienvenido y agradecido. Si hay algo que te gustaría saber, preguntar, aportar y opinar, lo que fuera, que vi que por ahí había solamente saludos y metes un bife a Arnaldo Andrés, gracias por eso, pero bueno, está también habilitado del inbox o como se llama, el mensaje directo. Tengo poco Instagram, pero tengo mucha buena intención. Así que me haces llegar un mensaje y te aseguro que te lo respondo y charlamos un poquitito. Les mando un gran abrazo a todos, gracias por la confianza y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Nos vemos.